ahora mismo estamos, creo, en un estadio en que jugamos con él, ¿no? Al final el chat es eso, es un robot de lenguaje y al principio todo es divertido, ¿no? Porque es como probar qué se puede hacer, qué no se puede hacer, ¿no? Yo creo que siempre en general en la cultura y en la literatura la tecnología de un modo u otro ha ido modificando cómo se escribe y cómo se difunde la literatura, y que dentro de un tiempo seguramente la inteligencia artificial la habremos incorporado como algo normal, del mismo modo pues, que pasamos de la máquina de escribir al ordenador o se introdujo la imprenta, ¿no? Y eso cambió la literatura. Cuando veamos la inteligencia artificial no como algo ajeno, sino como una extensión de nuestras manos, de nuestro cerebro, yo creo que puede dar mucho de sí y que nos puede ayudar en muchas cosas, y sobre todo no tanto a copiar o reproducir, sino a crear cosas nuevas, crear espacios literarios o formas literarias que ahora o son inimaginables o son difícilmente realizables. La idea sería, ¿no?, utilizar la inteligencia artificial para ir más allá de lo que podríamos hacer, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. A mí lo único que me preocupa con esto es que sea al revés. Que se utilice la inteligencia artificial para no pensar. Y eso sí que me parece preocupante, o para no escribir. Porque creo que la escritura, el hecho de querer expresarse con palabras, está íntimamente ligado a la capacidad de pensar. Y me preocupa que nuestro pensamiento se vea limitado y mermado si lo dejamos todo que piense él por mí, ¿no? Yo no necesito pensar, como ha pasado, por ejemplo, con la memoria, ¿no? Que guardamos menos cosas en la memoria o ejercitamos menos la memoria porque podemos acceder fácilmente a datos, a números, no tenemos que aprender los números de teléfono de memoria, direcciones, cómo llegar a un sitio ni siquiera, ¿no? Porque ya tienes, yo aquí con esto, con el... Y hay algo que la máquina no puede sustituir, que es el proceso de escritura, ¿no? Es ese placer, claro. ese placer, o a veces sí. todo lo contrario, ¿no? Dolor, ¿no?, de la escritura, y cómo a veces la poesía, la escritura poética sirve a uno le sirve pues para poner en palabras algo que le sucede, o para muchas otras cosas, ¿no? Ese placer humano o ese viaje humano con la escritura poética, pues una máquina sencillamente reproduce. Yo personalmente ahora estoy utilizando la inteligencia artificial, por ejemplo, para analizar mi propia escritura poética, y por ejemplo para darme cuenta de algo que es muy difícil, más difícil de hacer humanamente, que es, por ejemplo, pues cuáles son los campos semánticos que se van repitiendo, y como me interesa salir de mis propios tópicos, a veces pues estas máquinas es un análisis muy frío sí. de lo que uno hace, ¿no? O a veces, por ejemplo, para generar muchos textos, ¿no?, que en lugar de escribirlos, a mí me gusta reutilizar textos ya escritos, y entonces la inteligencia artificial me puede ayudar. Y a veces la poesía se piensa como algo muy antiguo, algo como ¿no?, de esa idea de que los poetas nos hemos quedado atrás, y justamente toda la historia del siglo XX, todas las vanguardias del siglo XX están lideradas por poetas, ¿no? Sí. Somos los que muchas veces no tenemos ningún problema en decir, bueno, pues hacemos esto o hacemos lo otro, y utilizamos las herramientas que tenemos al alcance. Sí que es cierto que quizás vivimos un momento muy distinto, porque hasta ahora se trataba de un tipo de inteligencia en la que había que programar, ¿no? Y ahora estamos hablando ya de redes neuronales. Yo no soy un especialista en el tema, pero es un tema mucho más complejo y mucho más fascinante, porque ya no se trata de que hay que programarlas. Bueno, ¿no? Es mucho más complejo y mucho más sencillo a la vez. Evidentemente. Y sobre todo, incluso, es uno de los peligros, ¿no? Una de las amenazas que mucha gente siente es que hasta ahora había que programar, ¿no? Tú le ponías un contenido y a partir de ahí generaba. Ahora pueden aprender solas, y es otro tipo de, bueno, digamos, es un planteamiento muy distinto, que es lo que ha revolucionado todo este ámbito en los últimos años, ¿no? Y luego está, en cuanto al lenguaje, su valor afectivo, ¿no? Que las decisiones que tomamos, sintácticas, semánticas, de contenido, son decisiones que tienen que ver con el peso afectivo que tienen esas palabras para nosotros, esas expresiones, ¿no?
Entonces, claro, eso es algo que le falta a la máquina. Por supuesto que lo tiene el receptor, la persona que recibe eso lo interpreta desde su afectividad. Entonces, quieras que no le das un valor afectivo, pero no de partida no tiene ese que hace que tú elijas una palabra y no otra, ¿no? El idioma que hablas, desde dónde lo hablas, ¿no? Tiene que ver con un montón de cosas. Y eso le falta, ¿no? Eso le falta. Sí, ¿no? Sí, sí. De hecho, la experiencia de vida también como lector. Un lector es quien al final acaba, digamos, dando el sentido al poema, ¿no? Cada uno también. Sí, es un poco a lo mejor la diferencia entre conocimiento enciclopédico y sabiduría, ¿no? Sí. Que la máquina tiene todo el conocimiento enciclopédico que te puedas creer, pero la sabiduría, que significa eso, ponerlo en relación con otras cosas y realmente pasarlo por el cuerpo, eso a lo mejor la máquina, pues no sé cómo lo podrá hacer. Porque quizás también hay una cuestión de falta de empatía, en el sentido de que cuando uno escribe, cuando uno lee un poeta, de un modo u otro, es una manera de acercarse a su experiencia de vida, ¿no? Y entonces detrás de cada escritura o de cada estilo poético pues hay una persona que ha intentado vivir, ¿no? Y en eso un poquito se basa la poesía. Es la diferencia entre técnica y arte. Sí, ¿no? Sí, también. Pero seguramente es lo que iremos incorporándolo y creo que nos puede dar muchas herramientas de análisis claro. y sobre todo plantear nuevos escenarios, no tanto para repetir como para imaginar artefactos poéticos que quizás de momento ahora son inimaginables, pero que dentro de unos años serán mucho más habituales. Yo, por ejemplo, no me imagino utilizándolo para escribir un poemario, porque yo quiero escribir el poemario, no tengo esa necesidad, pero si de repente quisiera escribir un bestseller, porque quiero poder pagar el alquiler con la venta de libros, pues quizás probaría, jugaría un poquito con él a ver a dónde me puede llevar y me quitaría muchísimo trabajo porque, claro, estamos hablando de a lo mejor 500 páginas, ¿no? Sí que hay una cuestión y es que la noción de derechos de autor, de autoría o de texto fijado que desde el siglo XV hasta el XX ha imperado, eso es una noción que seguramente dejaremos atrás en el presente siglo. La idea de que una obra literaria se fija y por lo tanto pertenece a un autor y se pueden generar derechos de autor, eso seguramente ya con toda la tecnología digital que llevamos acumulada, seguramente nos vamos a un escenario mucho más parecido al de la literatura medieval, ¿no? En la que el sampleo, la combinación, las misceláneas, incluso el lector, ¿no? Esa capacidad del lector de decir, bueno, pues yo quizás no necesito leer un libro entero, sino que de aquí y de allá me puedo crear un paisaje literario que me interese. ¿Creéis que la inteligencia artificial sustituirá a las personas en la escritura? Yo creo que no la sustituirá, sino que sumará. Es decir, sencillamente a nuestros dedos le añadiremos la inteligencia artificial. Igual que hay un corrector ortográfico, ¿no? Habrá exacto. Sugerencias de... Y aún así, aunque tengamos corrector ortográfico, salen libros con faltas, pues imagínate con la inteligencia artificial. Sí, yo no veo que sea necesario, no veo la necesidad de sustituir la creatividad humana por creatividad artificial. No veo por qué va a ser necesario eso. No lo veo, Entonces, no veo por qué tiene que darse.